Siempre como Fox me quedó mucho las patas también. Sí. Anotaciones en otro idioma. Cuando son traducciones, cuando son en otro idioma tienes que respetar el idioma original si es cita, nada más lo tienes que poner en cursivas o itálicas. ¿Sí está claro? Cuando son palabras como leitmotiv, por ejemplo, que se usa mucho, que lo usamos mucho en español, el know-how, por ejemplo, pero que no es de nuestro idioma, lo marcas ese y lo pones en cursivas. Esa palabra nada más en cursivas, para decir que no es español. Y por ejemplo, cuando... Pero si es de un autor, el texto en español lo pones todo, lo puedes poner todo entrecomillado, sin irte a la cita original, y hacer tú la traducción libre, ya no ocupa comillas. Lo mismo, cuando tú traduces el texto de alguien y no puedes citarlo, porque la traducción no puede ser literal exactamente, entonces es una traducción que se considera que es un poco libre, se llama referencia, pero no es cita. Si estás obligado a citar quién es el autor, ¿no? Sí, has citado. Claro, estás obligado en cualquier forma a citar al autor. A dar referencia al autor. Ya no lo manejo de esa forma, poniendo la comida. Cuando es traducción, no porque no es el idioma original. Si es el idioma original en inglés, por ejemplo, y lo copias, tienes que poner la referencia entrecomillado. Pero ya, al hacer tú la traducción del idioma original en que está escrito al español, a lo mejor no es literal, entonces no es conveniente ponerlo así, no es conveniente, le quita las comillas, nada más, lo tienes como referencia, pero todo lo demás se respeta. Incluyendo la referencia al final. Sí, eso es indiscutible. Eso, sí. Lo malo que significa es que él no lo dijo en español, lo dijo en el idioma inglés. Y tú hiciste la traducción, eso significa, ¿no? Y por lo tanto no se considera una cita textual, sino una referencia. Ok, déjenme explicar estos términos. O sea, Una cita, una cita es decir textualmente lo que dice el autor, a pesar de que haya errores ortográficos, sintácticos, etc. Las cambios de lima, seguramente. La referencia es que tú lees un párrafo de un autor y lo reinterpretas en tus propias palabras. Entonces no va entrecomillado, pero sí puedes usar cualquiera de estas dos formas, esta o esta. ¿Está claro? Para una referencia. Sí, no ocupas hacerlo así, sino más bien esta o esta. No ocupas, porque como es abierto y hay una reinterpretación, pero la idea original es de otro autor. Eso sí se tiene que hacer, se llama referencia. La referencia es una especie de chismorreo, yo le llamo, ¿no? O sea, fíjate que dijo que esto y esto y esto, sostuvo que esto y esto, ya tú estás reinterpretando al otro, ¿no? Ahora sí, perdóname. sí, tengo una duda, porque aquí la mayor cantidad de tesis que se presentan, jurídicas, económicas, hacen referencia mucho que estamos viviendo podríamos decir, una ingeniería jurídica y económica en el país. Entonces, se está cambiando una cantidad de leyes impresionante. Entonces, hay mucha información que solamente va a estar en el periódico, en los diarios, porque son proyectos. Entonces, ¿cómo yo cito eso? ¿Cómo lo cito y hago referencias? Porque no viene con el nombre del autor. No te preocupes, no te preocupes. Mañana que le damos un ejemplo, ahí te va a decir cómo hacer las referencias de artículos de periódicos, de artículos de revistas, te da todo especificado. Pero ahí te va, te lo adelanto. Siempre hay que encontrar al responsable de quién dijo eso, de quién sostuvo eso, etc. Siempre. No necesariamente es una persona moral, física, puede ser una persona moral. Puede ser un banco, por ejemplo, en México, Banamex, conocen México, ¿no? O puede ser financiera, nacional financiera. No, nadie, es un estudio que dice nacional financiera, pero nadie está firmando en específico. Pero sí trae título nacional financiera. Entonces, el autor es nacional financiera. Nacional financiera y el año 2010 o 2008. Ven un periódico, viene su editorial, la editorial es responsabilidad del periódico. Entonces, ¿cómo se llama el periódico? El comentario. No, lo vi con la categoría. El universitario. No, el de aquí no, ya no entiendo. El universo. El universo, exactamente. No pones el universo. Entre paréntesis,
el año, coma y el día. Lo digo, pues, al final, le pones el nombre, sigue lo demás, la estructura, el nombre del artículo, y luego, entrecomillado en este caso, dice el nombre del periódico otra vez, luego la página, en qué página se encuentra ese, ¿sí? Eso se pone. Eso lo vamos a ver con detalle mañana, porque no, te estás adelantando mucho. ¿Sí? Espérame tantito y mañana a ver incluso cómo se hace la online también. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver el día de mañana, ahorita yo voy a llevar paso por paso. Bueno, ¿qué se hace aquí? Se busca la palabra clave, niveles de estudio, de 3 autores diferentes, mínimo. ¿Qué dicen 3 autores que es nivel? El concepto o definición de nivel de estudios. Mínimo, ¿eh? Estamos en el marco conceptual, estamos en el marco, en el concepto. Ahora, guíense por este criterio para seleccionar los autores. No es nomás el primer autor, no es Juan de los Palotes o no es cualquiera. Guíense por estos criterios. Primero, busquen quién es un clásico. En derecho, en economía, etcétera. ¿Qué dicen esos clásicos? Y busquen a alguien contemporáneo que esté marcando el leading edge, lo que se llama el estado del arte. ¿Quién está marcando el estado del arte, por ejemplo? Ahorita, ¿no? En ese asunto, por ejemplo, en niveles de estudio, pues es educación. ¿Quién anda fuerte ahorita? Pues está este español de la UNED, precisamente, Manuel, no me acuerdo cómo se llama, muy famoso, porque tiene estudios en educación en redes, etcétera, ¿no? Y aquí en México un clásico, por ejemplo, pues ha sido Pablo, hace poco, escribía en procesos de investigaciones. Tendremos que buscar, no nomás agarrarte el primero que se encontremos, sino quiénes son los clásicos, quién es el clásico y quién es el que está ahora famoso. Por ejemplo, yo veo que en muchas universidades se trabaron con Michael Porter. Se trabaron y ahí quedaron con Michael Porter. Michael Porter ya es un clásico, sí es un clásico, pero ya no es el que está marcando el leading edge technology, el estado del arte. Después de Michael Porter han venido a realizarlos la teoría basada en los recursos y luego la de capabilities o de competencias, que han retomado de Michael Porter y le han dado la madre a Michael Porter, pero Michael Porter es obligada para esa corriente, pero no señalar a alguien reciente de los últimos en capabilities, por ejemplo, Raja o etcétera, pues es desconocer el contenido. Entonces no puede ser Juan de los Palotes, no puede ser alguien así, tiene que ser realmente trabajos científicos, ¿no? En economía, bueno, pues si fuéramos a el más clásico, mucho mejor. Adam Smith, Daniel Ricardo, a un Keynes, etcétera, de esos clásicos, de esos que han quedado, pero pones a uno, por ejemplo, de los más actuales, como Amartya Sen, por ejemplo, Amartya Sen, de hecho, el enfoque de capabilities, de capacidades de Amartya Sen es una teoría que podría. Fíjate, ya estoy, porque de ahí vas a aplicar al marco teórico, una teoría que puede dar sustento a tu análisis de ese sentido. El uso de capacidades, la liberación de capacidades económicas de acuerdo a los estudios de Amartya Sen. Amartya Sen, premio Nobel. Finalmente, hay que reconocer quiénes son los clásicos. Meter un clásico, meter una del estado del arte, del leading edge technology, y meter uno quizás famoso aquí en Ecuador, o sea, para irnos, que sea famoso en Ecuador, que sea famoso a nivel regional o local, o meter, ¿por qué no? Si algún compañero de la universidad publicado, pues echar una mano, las referencias le van a ayudar a él, le van a ayudar muchísimo para los avances académicos, ¿no? Sin caer en el vicio. Porque en muchas universidades dicen, cítame a mí y yo cito a mí. ¿Y qué cito de mí? Pues hay cualquier cosa, pero cítame, pero los indicadores no se van a fijar exactamente. Pues sí, pero llegan otros y
Y da pena decir, oye, tu trabajo no es de buen nivel, es muy malo, etcétera, etcétera. También hay que considerar eso, es muy importante. Pues allí hay que calibrar quiénes son los autores realmente que valen la pena. Ya tiene tres, mínimo tres. Entre más tengan mucho mejor. Para una palabra clave, ¿está claro? De la variable X. Bueno, la cuarta definición, o quinta o sexta, pero a partir de la cuarta, atrévanse a hacer la suya. Ahí van a decir, en esta investigación, en este trabajo se entenderá niveles, tienen que decir qué debe entenderse en su trabajo. En ese trabajo se entiende niveles de educación como, y si les gusta uno de los anteriores, se adopta el concepto de fulano de tal, porque es el más completo, etcétera, etcétera. O bien, atrévanse a hacer el suyo usando a todos los demás, o en forma ecléctica, etcétera, etcétera. Pero tienen que rematar el concepto, no con lo que dijeron el clásico, o los del estado del arte, o lo que dijo el paisano de Ecuador, sino cómo debe entenderse ese concepto en mi investigación. ¿Está claro? No dejar dudas. Aquí esto es importante porque cuando están en los exámenes, ¿sí? Luego los lectores o los sinodales son muy dados a decir, oye, a ver, ¿por qué en la página tal ustedes sostienen que este texto? Pues si son buenos toreros resbalan, no me digas, espera un ratito, yo no digo, lo que dice la verdad. Yo, en todo caso, lo mío está en esta parte. Es así como debe de entenderse. Por eso pone aquí, en este trabajo se entiende la palabra niveles de estudio, como, bla, 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 bla. Eso sí es mi responsabilidad. Y además tiene que hacerse, porque les digo, todos los demás conocimientos hasta llegar al concepto que deben usar ustedes, a no dejar nada flojo. Hagan de cuenta que están echando el cimiento y que rematan arriba con la parte de la dala, no sé cómo le llaman ustedes, el amarre final de ese, que tienen que amarrarlo muy bien para que su cimiento no se desbarate, ¿no? Hagan de cuenta que se están sellando el cimiento, ¿no? Sellarlo totalmente, ¿no? Aquí se entiende niveles de estudio como esto. Si les gusta un autor, aquí se entenderá como lo entiende Amartya Sen, por ejemplo, cualquier carrera de capacidades. Porque y da sus razones, pero se están apoyando en un concepto. O bien pueden decir, en ese trabajo se entenderá niveles de estudio como, y luego ya se atreven a dar su concepto, pero tienen que rematar con el concepto. ¿Hasta allí, Marcos, hay alguna duda? Perfecto. Viene la parte. Una última cosa. Cuando yo quiero citar a una persona, pero esa persona ha citado a su vez a otra persona y ese concepto viene del clásico, ¿cómo lo coloco? Bueno, son citas y citas y citas. pero ten cuidado. Primero, citas secundarias son muy peligrosas. En todo caso, yo buscaría la fuente original y a la fuente original me seleccionaría. Si te lo da, magnífico, te ayuda. Si no, vete a la fuente original, sácala y vuelves así. Ahora sí, el autor evalúa o hace un comentario o sostiene acerca del primero lo siguiente, pero ya le estás evitando que la cita sea secundaria, sino que ya es directa también. O sea, los haces directos a los dos. El uno está criticando al otro o está apoyando al otro, etc. ¿Sí? Y ten mucho cuidado. Las citas secundarias son así. Se puede hacer, pero es muy peligrosas. Por ejemplo, vamos a decir, Smith, Adam Smith, citado por Danielson, se puede hacer.